Bien, con la experiencia que tienes, haber sido congresista de la República y también como ministro del Trabajo durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo y en el gobierno también de Manuel Merino, ¿qué es lo que esperamos o cuál podría ser una salida viable, digamos, a esta situación que se está viviendo en nuestro país y que ha causado ya algo de 45 fallecidos? 48, si no me equivoco, sin incluir a los policías, ¿no? Bueno, yo lo que creo es de que lamentablemente el gobierno de Dina Boluarte no está haciendo una lectura adecuada de la situación. Haber escuchado hace pocos días en el Congreso a Alberto Otárola señalar sin ningún propósito de culpa un listado de propuestas del gobierno sin poner énfasis en el adelanto de elecciones, es simplemente una demostración contundente de que ellos no tienen un sentido de urgencia ni una lectura adecuada de la realidad. El Congreso procedió a darles el voto de confianza sin exigir ningún costo político. Eso lo señalaba yo el mismo día que se le otorgó el voto de confianza. Por lo menos debería haber salido del gabinete el ministro del Interior para de esa manera dar un mensaje contundente de que no estamos de acuerdo con la forma como están procediendo en lo que se refiere al control de los actos de protesta y de violencia que hay a lo largo y ancho del territorio. Y luego el día de hoy, el propio ministro Otárola sale nuevamente a decir que la señora Dina Boluarte no va a renunciar. La mejor respuesta al ministro Otárola ha sido la renuncia del ministro de Trabajo, indicando que es imprescindible evaluar el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque la situación se está saliendo del cauce. El gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad política para enfrentarlo. Ni siquiera puede convocar un grupo en el cual esté, por ejemplo, la iglesia, el gobernador, los alcaldes, que son nuevos o que están inaugurando mandato, junto con los parlamentarios para fungir de intermediarios. Tenemos un conjunto de ministros que hacen un papelón. El día de ayer fueron a Puno y tuvieron que regresarse porque no tenían con quién hablar. Entonces, en circunstancias como esa, lo imprescindible es articular la intermediación y en ese sentido convocar a la iglesia, que es reconocida por todos. Cuando hablo de la iglesia no me refiero exclusivamente a la católica, sino también a la evangélica, por ejemplo, convocar a las nuevas autoridades regionales y municipales, porque los congresistas lamentablemente no tienen en esos momentos ningún nivel de representatividad, podría ser un buen inicio para poder articular un diálogo y obviamente fijar fecha para las nuevas elecciones. Ni el Congreso ni Dina Boluarte están viendo la situación con el nivel de urgencia que requiere. Juan, y si es que no tienen una adecuada lectura de lo que está pasando, lo que estamos viviendo, y tampoco, como dices, esa alternativa de convocar a las instituciones que puedan viabilizar un diálogo directo, ¿no?, con la población, ¿cuál es el riesgo que corremos? El riesgo es que la escalada se siga incrementando. Mira, desde el momento que le dan la confianza al gabinete sin costo político, ¿cómo crees que se sienten los 18 muertos de Puno, los 10 muertos de Ayacucho, los 6 muertos de Apurímac, los 3 muertos en Arequipa, etcétera, etcétera? Los familiares. Estas personas que están en el gobierno creen, empujados por un lenguaje extremo de gente que no entiende la política, que a punta de balas se va a controlar a la población o a las exigencias de un fuerte grupo de ciudadanos. No es así. Las balas son estimulantes en este tipo de procesos políticos. Las balas y los muertos constituyen el combustible que requiere la ideología para que pase a la acción. Es una cuestión que se ha visto en todo el mundo. Entonces, creer que a punta de bala van a controlar a la población es absolutamente inútil. Alberto Otárola está demostrando que es un pequeño ministro. Él cree que levantando la voz, gritando, amenazando, gesticulando, va a controlar. Se burlan de él, pues, se burlan, porque no tiene legitimidad, porque tiene en su haber 48 muertos, porque no tiene capacidad para articular un diálogo y porque es en estos momentos rehén de una extrema derecha que lamentablemente tampoco entiende la situación.
Esto no se controla con balas. La escalada va a incrementarse, y esto lo dije por si acaso el 30 de diciembre. No lo estoy diciendo ahora como consecuencia de lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la señora Dina Boluarte no tiene liderazgo. La señora Dina Boluarte no ha fijado fecha para el adelanto de elecciones. La señora Dina Boluarte no ha precisado cuáles son las reformas políticas que se requieren. La señora Dina Boluarte no ha cumplido su palabra de tener un gabinete político. Entonces, si la señora Dina Boluarte, a las cosas que he mencionado, le agregamos que se esconde, pues genera las condiciones para que la situación se agrave aún más. Pero hay una suerte de una comisión de alto nivel que ha buscado el diálogo en Puno, pero por otro lado, el tener ese discurso, ¿no? Ese discurso que ya conocemos nosotros, el de culpabilizar, digamos, a infiltrados de Sendero, que es una probabilidad, pero ese discurso, ¿no?, confrontacional, no es un mensaje contradictorio a la búsqueda del diálogo que debería haber y con la participación de instituciones que puedan, digamos, promover y propiciar este diálogo que tanto necesitamos? Por supuesto que es una provocación señalar eso. Mira, yo soy político, y disculpa que hable en primera persona, nacional, ¿no? Hace 3 días estaba hablando con un grupo de periodistas puneños. Y los periodistas puneños me dijeron 2 cosas que para mí son fundamentales para entender lo que pasó en Puno. En primer lugar, ninguno de los 5 parlamentarios tiene un mínimo de representatividad en Puno. Lo repudian. Por eso ahí los parlamentarios no pueden fungir de intermediarios. Y en segundo lugar, y para mí lo más importante, es el sobredimensionamiento del papel de Evo Morales y de lo que tú muy bien has llamado el terrorismo. Ni lo uno ni lo otro están detrás de las marchas y protestas en el caso puneño. Argumentar que es Evo Morales, que es el terrorismo, los que están detrás, es simplemente tener una mirada equivocada de la situación. Son otro tipo de reivindicaciones y también de banderas, una de las cuales es el hartazgo con la actual representación política, le hace Congreso, y con la propia Dina Boluarte, a quien ven como una traidora. No es que yo la vea como una traidora, he dicho que ven como a una traidora. Y te voy a explicar por qué. ¿Cómo crees tú que se siente la población del sur del Perú, incluyendo a Tacna, Arequipa, Puno, Cusco, que son lugares en los cuales el triunfo de Pedro Castillo ha estado por encima del 58%? He hablado de 4 regiones nada más. Que vean que hoy la señora Dina Boluarte está gobernando con la bancada del señor López Aliaga, con la bancada del señor Hernando de Soto, fundamentalmente, y Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Son las 3 fuerzas que respaldan a Dina Boluarte. ¿Cómo crees que se siente esa población? Obviamente se va a indignar, pues van a decir con razón de que no es el gobierno por el cual ellos votaron. Entonces, la señora Dina Boluarte, en lugar de hacer un mea culpa, en lugar de hacer un compromiso de cambio, en lugar de reconocer sus errores, se aferra a esas bancadas, sin señalar la fecha de adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque los congresistas también quieren quedarse. Los congresistas están actuando de una manera absolutamente irresponsable, infantil, sin desprendimiento, encaprichados con quedarse. ¿Y cuál es la respuesta social? La violencia que estamos viendo y que lamentablemente se va a incrementar como consecuencia de ese encaprichamiento. Y respecto a algo que dijiste, Braulio, la comisión de alto nivel. Para mí eso es una burla. ¿Sabes quiénes conformaban esa comisión de alto nivel? Puro viceministro y uno que otro funcionario de tercer nivel. Si eso es alto nivel para este gobierno, pues que no se quejen de lo que está pasando. Es cierto, la población lo toma como que hay una suerte de diferencia, ¿no?, por parte de lo que ocurre en nuestro país. Si tuvieras que fungir como asesor y ya haciendo referencia a la amplia experiencia que tienes, ¿no?, como un político de trayectoria en nuestro país, ¿cuál sería tu sugerencia
a la presidenta de la República? En primer lugar, que se olvide de que es un gobierno, como ella misma señala, que no está en piloto automático. Sí debe estar en piloto automático, porque ella está para conducir al país hacia un proceso electoral y punto. No está para hacer mensajes de 47 páginas ofreciendo el oro y el moro. La señora presidenta tiene que acotar su agenda, tiene que tener una agenda concreta, limitada, que tenga 4 puntos como máximo, que serían los siguientes. En primer lugar, ponerle fecha a las elecciones anticipadas y liderar ese proceso. 1 de diciembre, 2 domingo de abril, lo que sea, pero de una vez colocarle fecha para que el Congreso trabaje en ese proceso. En segundo lugar, empezar a señalar 3 o 4 reformas políticas fundamentales, que podrían ser la bicameralidad, la posibilidad de la reelección, qué sé yo, pero 3 fundamentales y colocarlas de una vez en el debate. En tercer lugar, el relanzamiento económico sobre la base de sectores que están muy empobrecidos, como la agricultura y el turismo, darle absoluta prioridad. Y en cuarto lugar, el fortalecimiento institucional, es decir, regenerar el tejido político del país sobre la base de un trabajo más articulado con el gobierno, con los nuevos gobiernos regionales, con los alcaldes y las propias instituciones tutelares. Y punto. Mira, Valentín Paniagua, en el corto periodo que estuvo, señaló: mi objetivo fundamental es conducir el proceso electoral. Y se acabó. Luego hizo varias cosas adicionales, pero eran por añadidura. Lo mismo hizo este muchacho Francisco Sagasti, el presidente. Condujo al país a las elecciones anticipadas. No se metió en otros terrenos. Sin embargo, la señora Dina Boluarte cree que ella ha sido elegida, que ha ganado por goleada en las elecciones y plantea muy alegremente 47 páginas de propuestas. No es así, pues, que no se equivoque. No puede generar el diálogo mínimo con un grupo de personas levantadas en protesta y va a poder conducir al país durante los 18 meses que quedan haciendo propuesta tras propuesta todos los días. Está completamente equivocada. Juan, ya finalmente, ¿cuál sería el mensaje que podrías dar a la población de Tacna y Moquegua que a esta hora de la noche nos está escuchando? Bueno, en primer lugar yo creo de que el derecho a la protesta, si bien es cierto, está consagrado en la Constitución, tiene que venir acompañada de la calma y de la paz social evidente. Creo que se pueden manifestar, si es que están en contra de lo que significa la permanencia de Dina Boluarte, pero de manera articulada, con un mensaje adecuado, a través del mensaje del debate de las ideas, pero de ninguna manera saboteando servicios básicos, atentando contra la propiedad privada. Eso descalifica a cualquier protesta y sobre todo daña fundamentalmente a la economía local. Creo que se debe exhibir la propuesta antagónica, la protesta ciudadana, sin necesidad de llegar a esos brotes de violencia, y programas como el tuyo deben ser vehículos que permitan llevar esa voz al gobierno, pero de ninguna manera ingresar al terreno de la violencia. Muy bien, queremos agradecerte la participación aquí en Radio 1. Estaremos llanos y muy atentos a poder convocarte nuevamente para tu análisis de la realidad y del panorama político. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, Braulio. Ha sido un placer. Hasta pronto.